A eso es que muchas veces Dios es versátil en lo que te quiere hablar y a veces usa muchos lugares para hablar. Es decir, que nosotros para recibir la respuesta de Dios no debemos condicionar el lugar, porque Dios te puede hablar en muchos lugares. Yo puedo decir sin jactancia las veces que para darme Dios una respuesta me ha dicho: vete a tal lugar, vete a la iglesia, o vete al Paseo Colón, o vete al Cerro del Morro, o vete a la casa de tal persona, o vete a donde está Nelson, que allá te voy a hablar. Dios puede usar muchos lugares para hablar. Esta pregunta me hace recordar la vida del profeta Samuel, que dice que él estaba siendo criado en la casa de Jehová, bajo la tutela del sacerdote Elí, que a pesar de lo que pasaba con nuestro hermano Elí, seguía siendo el sacerdote legítimo delante de Jehová y delante de los hombres. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Y dice que Samuel, estando en ese lugar, habitando allí y siendo aún un muchacho, comenzó a escuchar la voz de Dios. Ahí lo menciona 3 veces, pero yo estoy seguro que pudo haber pasado muchas veces. Pero no la reconocía. Por eso, ahí voy. No te me adelante ni te me atrás. Escucha la voz. No te me adelante. Entonces, cuando él recibe la primera vez la voz, él no la reconoce. Él había escuchado de Jehová, pero no a Jehová. Ay. Él había escuchado de Jehová. Es como Dios cuando a mí me han hablado del apóstol Cruz Caraballo. Me han hablado de él hasta que yo lo conozco. Y entonces ya después yo conozco al apóstol Cruz Caraballo. Escuché al apóstol, no del apóstol. Él había escuchado de Jehová, había escuchado su palabra, había escuchado sus designios, había escuchado su voluntad, había escuchado de Elí quizás lo que él le había mandado a hacer a Elí en muchas oportunidades. ¿Ven? ¡Wow! Jehová, y él quizás enamorado, porque eso te enamora cuando escuchas que Dios ha hecho a través de Nelson milagros y maravillas, cuando escuchas que Dios ha usado a Víctor para darle una respuesta profética, cuando escuchas que Dios ha usado a la pastora Irene para ministrarle a mujeres que sufren de depresión y a través de ella Dios las ha liberado, cuando escuchas que Dios ha usado al apóstol para lograr y llenar territorios con multitudes, y tú escuchas de ese Dios que hace maravillas aquí en Venezuela, en Colombia, en los Estados Unidos y en muchas naciones, de cómo Dios les ha hablado a ellos para que asuman retos y desafíos que glorifican su nombre y que llenan la tierra de su gloria. Pero tú no lo has escuchado a él directamente. A él. Y tú anhelas que eso que ha acontecido con ellos también acontezca contigo. Así estaba Samuel. Así estaba Samuel. Samuel escuchaba que él le había hablado a uno y a otro, pero en él no había pasado. Ese anhelo estaba en su corazón. Porque estar en el lugar correcto hace que el anhelo por su voz nazca y crezca. Estar en el lugar correcto. Y él estaba en el lugar correcto. Estaba en la casa de Jehová y al lado del hombre correcto. Que quizás delante de los demás no eran aceptados, pero era legítimo delante de Jehová. Y entonces estar ahí al lado del hombre lo habilitaba para que él pudiera oír la voz de Dios. Poderoso. Sigue. El beneficio que tenía Samuel. Muchas veces la gente quiere escuchar la voz de Dios, pero no están en el lugar correcto. Dios. No están al lado de la gente correcta. Sí. Yo tengo un dicho propio mío. Yo digo, la voz de mi autoridad es la voz de Dios. Y yo en muchas oportunidades le he consultado a mi apóstol y le digo: apóstol, me invitaron a tal lugar y me ha dicho, no es tiempo que vayas a ese lugar. Y yo, ¿qué hago? Lo recibo, que es de parte de Dios. Me freno, porque yo sé que es un hombre con un corazón conectado a Dios, con una humildad en su corazón y que está conectado al Espíritu. ¿Viste? Entonces, yo entiendo que Samuel estaba como pocos están hoy en día, en el lugar correcto. Si tú quieres que Dios te hable,
debes estar en el lugar correcto. Dios. Amén. Dios Siento bendiga, a Dios ahora. Dios bendiga aquellos lugares a donde se transmite la palabra. Dios bendiga aquellos lugares o aquella gente por la que también puedes oír a Dios. Eso no podemos obviarlo ni negarlo, pero Dios te ha dado a ti un lugar donde Él quiere hablar contigo. Sí. ¿Ves? Espíritu Santo. Tal vez tú tienes días que no te congregas en tu iglesia los domingos. Dios. Es ahí donde Amén. vas a escuchar a Dios. Dios. Es ahí. Ese es el Habla lugar, Jehová. uno de los lugares correctos donde Él quiere hablarte. Así es. ¿Ves? Donde Él quiere hablar. O sea, Samuel estaba en el lugar correcto, estaba en la casa de Jehová. Era el lugar correcto, hermano. Segundo, estaba al lado de la persona correcta. Estoy seguro que tal vez Samuel veía a Elí como humanamente podemos vernos nosotros. Nos vemos detalles fisionómicos en la cara, en el cuerpo, en la ropa. Pero en el espíritu era el hombre correcto para habilitarlo a oír la voz. Tal vez había gente que le decía a Samuel, Elí está mal, Elí pecó, sus hijos han fallado, pero Dios no lo había deshabilitado, seguía siendo el hombre de Dios para ese lugar. Sí, Señor. ¿Estoy levantando mucho la voz? No. ¿O voy bien? Sigue ahí. Ok, Que estás en vivo. Eres evangelista. ok, gracias. Amén. Entonces, No me grites. estaba en el lugar correcto con la persona indicada. Estaba con la persona que podía enseñarle a él los misterios de la voz de Dios. Estaba al lado de la persona que podía enseñarle a escuchar y a discernir la voz de Dios. Aunque Elí ya no le escuchaba, pero Elí ya tenía el modelo de cómo Dios podía hablar. ¡Wow! Ay, Ya para Elí se había apagado la lámpara, pero Elí no negaba de que esa lámpara se podía encender en otros. Y él él conocía el tamaño de la llama de la lámpara. Podía reconocer cuando el fuego de una lámpara venía de Jehová. sí. Entonces Samuel estaba al lado de la persona correcta e indicada. A veces tú rechazas tu líder y tú quieres escuchar a vos, pero desprecias la voz de Dios al lado de tu líder, porque tú dices que él no tiene las mismas fuerzas que tú tienes, y tal vez lo ve con 40 años mayor que tú, y tú dices, pero yo creo que la voz de Dios puedo oírla en mejor condición que él. Sí, pero él sigue siendo el habilitado para enseñarte a oír a Dios. Es la persona indicada. Tú dices, no, pero es que él es más joven que yo. No importa. A él fue a quien Dios colocó para que te enseñara a oír a Dios, Samuel. Así es. ¿Eh? Entonces, Samuel ahí, en ese anhelo, entendiendo todas estas cosas, anhelaba oír su voz, el encuentro con Dios. Y escuchó la voz, Víctor, le dijo, Samuel. Me imagino a Samuel se despertó sobresaltado, viendo hacia todo lado, pero yo cerré todo. Wow. ¿Quién pudo haberme hablado? Dice que corrió a la habitación donde dormía el sacerdote Elí y le preguntó, ¿aquí estoy? ¿Para qué sirvo? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Quieres agua? ¿Quieres café? Y le dice Elí con toda confianza, yo no te he llamado. No, pero yo escuché que tú me nombraste. No, yo no te he llamado. Acuéstate tranquilo y espera el día de mañana. Ok. Así sucedió al otro día. Y así sucedió hasta que Elí entendió que no era él mismo quien se estaba llamando apresuradamente. Ay, porque hay gente que se llama, que sus ansias y sus carencias de escuchar a Dios son tan grandes que ellos mismos terminan hablándose. Su desespero es tan grande que terminan ellos hablando y diciendo que es Dios. No es Dios. Elí le dijo a Samuel, espera, sigue descansando. Y volvió a venir la voz y volvió a venir. Tú me estás llamando, tú estás jugando conmigo. No, chico, no soy yo. Ahí entendió Elí. Ah, no, ven acá. Cuando vuelvas a escuchar la voz, tú dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Dios.
¿Qué estaba haciendo la voz en ese llamado repetitivo? Bueno, madurando el oído espiritual de Samuel. La voz estaba madurando su discernimiento. Poderoso. La voz estaba madurando la identificación de Samuel a la voz de Dios. Por eso es que la voz era repetitiva. O sea, si todavía, ministro, no lo has escuchado audiblemente, tranquilo, estoy seguro que te ha hablado. Pero él está madurando tu oído espiritual. Para que yo recuerdo en una oportunidad, después que hice yo esa investigación de la que le hablé hace rato, estuve predicando en una iglesia que me invitaron hace muchos años. Y recuerdo que yo llamé a ministrar a dos personas, a un hombre y a una mujer. Y cuando estaba en esa madurez de oír a Dios y de saber que era Dios, me sucedió esto. Llamo a estas dos personas a ministrarle y una voz extraña me habló. Oye, una voz extraña me habló y me dijo, dile a ellos dos que yo voy a bendecir su matrimonio y que yo los voy a prosperar. Yo estaba nuevo en el ministerio y estaba nuevo en eso de oír a Dios. Y yo iba a soltar la palabra, pero algo en mí me frenó. No voy a decir que yo me frené, porque no fui yo. Algo en mí me detuvo a hablar. Yo hice el gesto para hablar, pero algo me detuvo. Y yo dije, ya, espérate. Pero lo que yo hablé es bonito, pero la voz de quien la recibí no se parece a la que siempre he escuchado. Wow. Es dulce, pero creo que empalaga. Es fuerte, pero creo que destruye. Dios. No se parece, o sea, no, quizás en algunas cosas trata de imitar, pero no es Dios. ¿Qué hice yo en el momento? Quédense ahí y no se muevan de ese lugar. Comencé a adorar. Adoremos a Dios y empecé a meterme en adoración porque necesitaba saber qué hacer. Cuando de pronto, Víctor, escucho la verdadera voz que me dice, diles que yo sano el luto del corazón de ellos. Wow. Wow. Y que como hermanos, como hermanos de padre y madre, yo les haré justicia por lo que les han quitado en su herencia. Y que regresarán a Colombia y allá los voy a prosperar. ¡Wow! Ahí dije, sí es la voz. Y ahí dije, así dice Dios. Y cuando le di aquella palabra, recuerdo que la iglesia, yo sentía que las paredes de la iglesia se movían de un lugar a otro, hermano. Y aquello se formó un alboroto del espíritu porque cayó una unción tremenda que yo terminé en el suelo, los músicos, todo el mundo al suelo. Terminó el servicio, la gloria se derramó, los milagros sucedieron. Amén. Me llevaron a comer, pero eso no salía de aquí. Wow. Dios mío, ¿qué pasó ahí? Por poco no meto la pata, meto el cuerpo entero. Y si eso me pasa ahí en ese momento, yo me sepulto ministerialmente. Porque a quien le estaba predicando en esa oportunidad era un general de Dios de aquí de la ciudad de Puerto La Cruz. Wow. Y dice, si ese error se da, yo quedo sepultado, Señor, ministerialmente. Y para yo levantarme empecé esa lucha y el pastor me decía, come hermano, come. Y yo no podía comer porque yo estaba consternado de lo que me había acontecido porque, ojo, hasta ese momento yo no le había hablado a nadie lo que yo había pasado en ese momento. Recuerdo que el pastor me dice, hermano, ¿qué palabra le diste a esa gente? Ellos no se han ido a Colombia porque están esperando respuesta de Dios. Wow. Y hoy Dios se la dio a través de ti. Wow. Hermano, tú no sabes cómo Dios te ha usado en eso. Gloria. Hermano, tenemos tiempo orando y han venido muchos predicadores, pero todos les han hablado lo que es incorrecto. Espíritu Santo. Dios mío. Había un espíritu de confusión. De confusión. Wow. Llego a mi habitación después de la cena y apago las voces. Apago todo, aún mi angustia la apago, porque sentí miedo. Comencé a ver el peligro
y la responsabilidad que tenemos nosotros como ministros para hablarle a alguien de parte de Dios. De saber que lo que estamos hablando es lo que Dios habló, que es lo correcto, y que no apresurarme siempre que escuche algo. Entonces necesitaba respuesta. Y recuerdo que lo primero que Dios me habló en ese momento fue, me dijo, descansa. Yo siempre te voy a librar. Aquello me desplomó. Me dijo, descansa, yo siempre te voy a librar. Y segundo me dijo, es para que a partir de hoy entres en una disciplina espiritual para que aprendas a oír mi voz y a discernir lo que estás escuchando. A que peses los espíritus. Y discúlpame, Edson. Adelante. Una de las cosas que está afectando mucho